Hola a todos, soy Salvador Romero, vuestro profesor del módulo de desarrollo web en entorno servidor en el IES Aguadulce. Bien, en este vídeo os voy a contar un poco así por encima qué es lo que vais a ver en la unidad 6, ¿de acuerdo? Donde básicamente lo que vais a hacer es aprender a implementar un servicio web y también a consumir un servicio web en PHP, en este caso, que es el lenguaje que estamos manejando. En esta unidad se trabaja el resultado de aprendizaje número 7, donde, como podéis leer, pues, pretende que desarrolléis servicios web analizando su funcionamiento e implantando pues, la estructura de sus componentes. ¿Eso en qué se traduce? Pues básicamente los aspectos que he marcado ahí en negrita, dentro de los diferentes criterios de evaluación, que son los aspectos más importantes. El resto son, como quien dice, son importantes también, pero que son accesorios para conseguir estos criterios de evaluación que son verdaderamente importantes, que es programar un servicio web, verificar que dicho servicio web funciona y consumir un servicio web, ¿vale? Y esto, bueno, cuando entréis en la unidad vais a encontrar lo siguiente, vais a encontrarlo estructurado de esta forma. En primer lugar vais a encontrar un primer apartado en los contenidos, que es el de introducción a los servicios web, donde se hace una primera aproximación a los servicios web, se explica qué es, los tipos que hay, luego veremos, luego hay dos apartados que son SOAP y REST, donde se explica diferentes mecanismos para construir o los cuales que se utilizan para implementar un servicio web. Después vais a encontrar un apartado, el 4, donde vais a poder, o donde viene explicado cómo consumir un servicio web, es decir, cómo crear una aplicación que utilice un servicio web que ya existe. Y ya por último, en el apartado número 5, vais a encontrar cómo hacer un servicio web, es decir, cómo implementar un servicio web en PHP. Yendo al apartado número 1, el de introducción a los servicios web, los aspectos más importantes que vais a encontrar aquí es, en primer lugar, la necesidad de comunicación entre sistemas. Es decir, ¿por qué es importante crear un servicio web? Bueno, un servicio web se crea para permitir que dos aplicaciones que están en principio en sistemas diferentes se puedan comunicar entre sí de una forma estándar, ¿vale? De una forma predefinida, utilizando un lenguaje que ambas aplicaciones ya entiendan, ¿vale? Entonces, dentro de ese lenguaje pues, se manejan diferentes tecnologías. Una de ellas es el protocolo HTTP, que es el que se utiliza para transportar los mensajes entre las dos aplicaciones, y luego por otro lado un lenguaje para intercambiar los datos, es decir, en el formato que van los datos, ¿no? Que es generalmente es el XML o JSON, aunque también se puede utilizar otros lenguajes. A este respecto pues hay varias tecnologías que se manejan, como aquí se indica, que permiten implementar servicios web de mayor o menor complejidad. Algunas pues, permiten implementar servicios web muy completos, perfectamente definidos y que cumplen con una serie de estándares de tal manera que todas las aplicaciones sean interoperables entre sí, como es el caso de SOAP o XML RPC o GraphQL. Y luego hay otra serie de técnicas, por decirlo así, o de arquitecturas que no son tan estándar como quien dice, aunque sí están basadas en una serie de recomendaciones estándares, y estándares, perdón, como es HTTP o JSON y demás, que permiten esa interoperabilidad entre diferentes sistemas, ¿vale? Como es el caso de REST. Bueno, esto es lo que vais a encontrar en este pequeño primer apartado. Aparte de eso, es importante reflejar pues, los grandes beneficios que aporta la utilización de servicios web, ¿vale? Aparte de lo que hemos comentado de la interoperabilidad, ¿vale? La capacidad de permitir reutilizar un mismo servicio web en diferentes escenarios, con diferentes aplicaciones cliente, ¿vale? La posibilidad de escalabilidad, ¿vale? Que nos va a permitir rápidamente subir o hacer que nuestra aplicación sea capaz de atender más peticiones de una forma sencilla, en la capacidad de desacoplamiento, donde separamos claramente una funcionalidad de la aplicación y la podemos aislar
De tal manera que cuando tenemos que cambiar algo en esa parte, solamente tenemos que tocar una parte del conjunto. Y bueno, otros aspectos como la seguridad, por supuesto, y la mantenibilidad que va de la mano del desacoplamiento, ¿de acuerdo? Bueno, después en el segundo apartado, pues como ya comentaba antes, podéis ver qué es SOAP. SOAP en sí es un estándar de comunicación entre sistemas, de comunicación entre aplicaciones que están en diferentes sistemas, ¿vale? Que está, bueno, es un estándar, está perfectamente definido a través de diferentes publicaciones y recomendaciones de la W3C. Y bueno, pues está ampliamente extendido, si bien es más complejo porque pues requiere conocer el estándar en profundidad. Se basa en el intercambio de mensajes en un formato XML que se llama envelope, y todos estos mensajes están definidos dentro del estándar de SOAP y permite describir las diferentes operaciones que se pueden hacer entre el cliente y el servidor a través de un lenguaje específico que es el WSDL, que es también un documento XML con una característica concreta, con una serie de elementos concretos, ¿vale? Que nos van a permitir definir qué operaciones se pueden hacer entre el cliente y el servidor. Y aparte también tenemos otras tecnologías asociadas como es el UDDI, que es un servicio directorio que nos va a permitir integrar diferentes servicios web para poder buscar y descubrir cada uno de ellos, ¿vale? Es una especie de páginas amarillas de servicios web, ¿vale? Este protocolo SOAP sobre todo se utiliza más bien a nivel empresarial, donde hay empresas que manejan datos que necesitan estar, y situaciones que necesitan estar muy bien definidas y muy claramente definidas, ¿vale? Sin embargo, así en general, SOAP se está abandonando un poquito, aunque se sigue utilizando en muchos entornos donde se necesita que todo esté basado en estándares claramente definidos, y se está abandonando un poquito en pro de REST, ¿vale? Que es el que se trata en el apartado número 3. REST es más que un estándar, es un estilo, ¿vale? de diseñar servicios web que se fundamenta en el uso de pues, HTTP, los diferentes métodos de solicitud que tiene HTTP, como es GET, POST, PUT, PATCH, DELETE y HEAD y otros más, ¿vale? Y a cada método de solicitud HTTP se le da o tiene, digamos, se le da una interpretación, de tal manera que cada uno de esos métodos realiza, cuando se hace una solicitud utilizando uno de esos métodos, lo que se busca es que el verbo en sí, el get, el post, el put, se traslade a una acción con el recurso, con un recurso que es accesible a través de este servicio web. De tal manera que un servicio web que implemente un servicio web a través de REST, pues lo que hace es que ofrece, por decirlo de alguna manera, representaciones de los recursos, de un recurso concreto, ya pueda ser, por ejemplo, pues envíos, en el caso de una empresa de transportes, o pueda ser libros, en el caso de una biblioteca, etcétera. Ofrece representaciones de esos recursos, generalmente en formato JSON o XML, y permite operar con esos recursos a través de los diferentes métodos del protocolo HTTP. Si queremos obtener, por ejemplo, una lista de libros en formato JSON, pues utilizaríamos el método GET. Si queremos crear un nuevo libro, pues utilizaríamos el método POST. Si queremos modificar un libro ya existente, pues utilizaríamos el método put y así sucesivamente, ¿vale? Eso lo vais a encontrar en los contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la idea es esa, ¿no? Con cada uno de estos métodos hacemos una serie de acciones con estos recursos, con los recursos que exponemos. Y así, utilizando este lenguaje de intercambio de datos como JSON y XML y estos métodos, permitimos que una aplicación de un tercero pueda utilizar los datos que nosotros tenemos y los recursos que nosotros ofrecemos, ¿vale? Esto es una forma muy simple de implementar un servicio web, es muy escalable y permite de una forma muy sencilla separar lo que se hace a nivel de forma independiente con los diferentes recursos y lo que hace por otro lado el cliente, que por ejemplo puede ofrecer una interfaz web,
¿vale? Bien, a raíz de esto, pues surge el concepto de API REST, y es una API REST es lo que conocemos normalmente como una interfaz. Una API es una interfaz de programación de aplicaciones, básicamente, pero en este caso es trasladada a la web. Es decir, en vez de ofrecer una API que me permita hacer una serie de acciones en un ordenador o en un servidor, pues es una API que me permite realizar acciones en un servicio remoto. ¿Vale? Conocidas son, por ejemplo, pues las API REST de Twitter, Facebook, Google, que me van a permitir acceder a servicios de esas empresas comunicándome a través del protocolo HTTP e intercambiando datos en JSON o XML. Para así yo poder implementar una aplicación web que consuma o use dichos servicios y utilizando esos mecanismos estándar de comunicación. Es decir, como siempre, la idea que una aplicación web se comunique con otra aplicación web o que una aplicación normal y corriente de escritorio se comunique con una aplicación web que ofrece un servicio, ¿vale? Por lo cual a esa aplicación web que ofrece un servicio en REST o en SOAP la llamamos servicio web. ¿De acuerdo? Bien, y aunque no vienen los contenidos, me gustaría recalcar que igual que existe en SOAP UDDI para describir y realizar descubrimiento de servicios web, en REST también existe ya una tecnología que es OpenAPI, ¿vale? Que es el equivalente a UDDI, que me va a permitir documentar y describir un servicio web. Ya en el apartado número 4 lo que vais a ver es cómo podemos, una vez que ya se han introducido los conceptos principales de SOAP y de REST, es cómo podemos consumir un servicio web, es decir, cómo podemos hacer uso del mismo. Podemos implementar una aplicación web en PHP que utilice un servicio web, ¿vale? Es decir, que se conecta a dicho servicio web, por ejemplo, al API de Twitter y utilice los datos que nos permiten acceder, que nos ofrece el API de Twitter, el API REST de Twitter, para integrarlos dentro de nuestra propia aplicación web. Por ejemplo, pues mostrando posts o mensajes que se hayan publicado en una cuenta X de Twitter, ¿no? Y mostrarlos directamente en nuestra página web. Eso se podría hacer, ¿vale? De esa manera estaremos creando nosotros una aplicación que consume un servicio web que está implementado por un tercero. ¿De acuerdo? Entonces, en esta sección se ve eso, cómo nosotros podemos implementar una aplicación web que consume un API de un tercero. ¿De acuerdo? Y para ello, bueno, pues se explica cómo se consume un servicio web SOAP y luego cómo se consume un servicio web basado en REST, utilizando pues una librería muy conocida de PHP, que posiblemente es la que más se utiliza para este tipo de cosas, que es Gusa. Y luego además vais a encontrar aquí pues dos herramientas que os van a permitir probar servicios web que están bien online o que vais a crear vosotros mismos, como es HTTP/IE, ¿vale? Que es la que viene explicado los contenidos, y luego otra que no viene explicado los contenidos, pero que es muy recomendable, que es Postman, ¿vale? Es muy similar a HTTP/IE, permite prácticamente hacer lo mismo y en fin, yo os invito a que cualquiera de las dos, la que queráis utilizar, pues simplemente instalarla y veréis que es muy útil y muy sencillo de utilizar. ¿Vale? Y ya por último, en el último apartado, en el apartado número 5, es donde vais a encontrar cómo vosotros podéis crear una aplicación web que ofrezca un servicio web. Es decir, que ofrezca un servicio web que pueda consumir un tercero de otra empresa o alguien que quiera implementar una aplicación web que utilice vuestro servicio pues, para cualquier historia, ¿no? Imaginemos que estamos trabajando en una empresa de transportes y queremos que otra gente pues, pueda conectarse a nuestra API para crear un pedido, ¿vale? Desde sus propias aplicaciones. Crear un pedido, perdón, crear un envío, ¿no? O crear un servicio de transporte, ¿no? ¿Vale? Pues nosotros podríamos utilizar estas técnicas explicadas aquí para implementar ese endpoint, ese punto de acceso al servicio web o esos endpoints, ¿vale? Para poder hacer esas diferentes acciones. Y viene explicado cómo hacerlo en SOAP, utilizando SOAP 1.2 y un descriptor de servicio USDL. Viene también explicado cómo hacerlo implementar una API REST en PHP sin utilizar ningún framework, ¿de acuerdo?
Y luego, por último, voy a también explicado cómo implementar un servicio web en Laravel, que será la opción que cogeremos para la tarea, ¿vale? Porque Laravel nos ofrece unas capacidades pues, para desarrollar los servicios web que si tuviéramos que hacerlo a mano, pues obviamente tardaríamos más. Y dado que Laravel ya pues, nos lo da hecho, pues nos ahorramos muchísimo tiempo a la hora de implementar servicios web, ¿vale? Y esto es todo. Espero que la unidad os resulte entretenida. Y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, preguntadme en los foros o a través de correo electrónico o en las próximas videoconferencias.